Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué bendiciones poder compartir un día más la palabra del Señor. El día de hoy me da mucho gusto poder leer con ustedes un pasaje que está en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, los versos del 21 al 33, dice así la palabra de nuestro Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En este pasaje encontramos un ejemplo y una definición de lo que es el verdadero amor. Ayer fue el Día del Amor aquí en México y hubo celebraciones de todo tipo. Claro, de una manera diferente este año por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero aún así se aprovechó la oportunidad para celebrar este sentimiento tan hermoso, tan noble que Dios le dio a la humanidad, que es un reflejo de lo que es Él, porque Dios es amor. Por eso es bueno celebrar el amor. Ojalá y lo celebráramos todos los días. Y precisamente ayer que estaba escuchando algunos programas en el radio, me daba tristeza escuchar que, a pesar de que es el Día del Amor, ayer que se celebró, se habla de muchos datos muy dolorosos. Por ejemplo, muchos hogares que están entrando en problemas graves de divorcio o de violencia dentro de la familia, y sobre todo agravado en este periodo de pandemia. Es triste que cuando más unidad se requiere entre las parejas, entre el esposo y la esposa, haya más dolor, más tristeza y más separación. Sin embargo, en este pasaje vemos cuál es la solución a esta gran problemática. Inclusive escuchaba algunos comentarios de un amor muy egoísta, hablando de que para poder dar amor tienes que recibir amor, todo lo contrario a los conceptos bíblicos que aquí vemos encontrados en esta palabra. No nos compliquemos la vida, la solución es muy sencilla. Aquí la palabra de Dios nos da un ejemplo y nos da la mejor definición de amor que existe, la verdadera definición del amor. En primer lugar, el pasaje comienza exhortándonos a someternos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la base de un amor verdadero, un amor que está basado en un amor en primer lugar al Señor. Sabemos que cuando en la Biblia se habla del temor a Dios, se refiere a esa reverencia, a ese respeto, a esa obediencia, a ese amor que le tenemos a Dios por ser quien es, por ser el Todopoderoso, por ser el creador y el sustentador de la vida. No es miedo, es una reverencia absoluta a su poder y a su deidad. Es un sometimiento a esa grandeza del Señor. Entonces, la clave en primer lugar para tener un amor verdadero, real, es someterse al amor de Dios en primer lugar. Y eso nos permitirá entonces someternos unos a otros. La palabra sumisión
no nos gusta mucho, y menos en esta cultura posmodernista donde hablamos mucho de las libertades y garantías individuales, e inclusive de términos como empoderamiento y términos que hemos inventado o que hemos exaltado para hablar de cosas que inclusive son contrarias a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara, nos dice que el verdadero amor requiere sometimiento. Y déjeme lo continúo explicando en lo que dice el pasaje. En primer lugar, como hemos dicho, es someterse a Dios en ese temor, en ese respeto, en esa obediencia. Y después el uno al otro, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. ¿Y cómo se da ese sometimiento? El apóstol nos relata y nos compara y nos da un ejemplo de cómo debe ser esta relación de amor verdadero, en sumisión a Dios y el uno al otro, como Cristo y su iglesia. Ese es el ejemplo que debemos de seguir en nuestra relación de amor con nuestra esposa, con nuestro esposo. Para la esposa se le da como ejemplo la iglesia. Dice el pasaje que las esposas deben de sujetarse a sus propios maridos, es decir, a su marido, al único que Dios le ha preparado y que le ha puesto en su vida. A ese marido que Dios le ha dado debe de sujetarse como la iglesia se sujeta a Cristo. Fíjese lo que quiere decir sujetarse, es reconocer, el mismo pasaje nos dice, la responsabilidad y la autoridad que Dios le ha dado al varón como cabeza del hogar. No es una sujeción donde haya un desprecio, donde haya una sobajación, un vejamiento, sino es una sujeción en amor, reconociendo que Dios instituyó un orden divino en el hogar, donde el marido es cabeza del hogar, y como cabeza del hogar tiene una gran responsabilidad y un gran privilegio. Por eso tiene también una autoridad para poder guiar al hogar, guiar a la esposa, guiar a los hijos en los caminos que el Señor ha preparado para esa familia. La mujer se le exhorta a reconocer esa responsabilidad y apoyar al marido, como el Señor mismo lo dijo desde Génesis: haré ayuda idónea al varón para que no esté solo. Así que la clave del amor es un sometimiento que en el caso de la mujer está indicado en reconocer esa responsabilidad, esa autoridad que tiene el varón. Y por otro lado, para el marido, así como la iglesia se sujeta y de esa manera demuestra su amor a Cristo, el marido debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a la iglesia? En una palabra, Cristo se entregó por su iglesia, que somos todos nosotros. Él entregó su vida por completo, sin reservas, para que la iglesia fuera su esposa y que pudiera vivir eternamente con Él. Él vino a esta tierra con el único propósito, por amor, de entregarse para ganar esa esposa para sí mismo y tenerla para siempre consigo en la eternidad, para santificarla, como dice el pasaje, es decir, para apartarla del mal, para purificarla, para limpiarla día a día, para presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha, sin arruga, para que la pudiera sustentar y cuidar y unirse exclusivamente a ella. Nosotros debemos de tratar así a nuestras esposas, debemos entregarnos a ellas, debemos de santificarla, es decir, debemos ayudarle en su santidad y en su limpieza, en purificarla, en cuidar su salud mental, espiritual, proveerle palabra de Dios, ayudarla en su crecimiento y en su desarrollo en la palabra de Dios, verla de una manera gloriosa, sin mancha y sin arruga, a pesar de que pasen los años, poderla amar incluso físicamente como la amamos desde el primer día que la vimos. Seguir enamorados totalmente y exclusivamente de ella, cuidarla, sustentarla, nutrirla, protegerla y ser suyo, solamente suyo,
como dice también el libro de Cantares. Suena difícil, la verdad es que no debiera de serlo. Es un ejemplo que el Señor nos dejó en su propia relación con nosotros, con su iglesia. Así que debemos de imitar a Cristo y el ejemplo está aquí muy claro. Mujeres, sujétense a sus maridos, respétenlo, ámenlo, obedézcanlo, apóyenlo, motívenlo, anímenlo, síganlo. Maridos, entréguense a sus mujeres. Sean solamente para ellas. Dice 1 Corintios 13:8 que el amor nunca deja de ser. El amor verdadero, así como el amor de Cristo por su iglesia, nunca deja de ser. Que cada día podamos amar más y más a nuestra esposa, a nuestro esposo, y que cuando lleguemos a la eternidad, lleguemos aún más enamorados que cuando nos conocimos. Que Dios los bendiga mucho. Permítanme orar. Señor, a esta hora, Padre, que hemos abierto tu palabra, hemos visto, Señor, cuál es la clase de amor que tú quieres que tengamos como matrimonios. Un amor que es como el tuyo por tu iglesia. En sujeción, la iglesia a ti, en amor, en entrega completa tuya por tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a imitarte. Saber que la verdadera definición del amor es entregarse, como tú lo hiciste por tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.